El calor de la Ciudad de México caía a plomo sobre los impecables jardines de las lomas de Chapultepec, una de esas tardes de mayo donde el aire se siente pesado, denso, como si anticipara una tormenta que nadie ve venir. Dentro de la imponente mansión de Alejandro Garza, un hombre de 40 años que había construido un imperio financiero desde cero, la atmósfera era aún más sofocante que el clima de afuera. No era por el calor, sino por una duda helada que se había instalado en su corazón. Un veneno lento y corrosivo que amenazaba con destruir la confianza que tanto le había costado construir, no solo en sus negocios, sino en su propio hogar. La procesión, como siempre, la llevaba por dentro, oculta tras una máscara de calma y control que se había vuelto su segunda piel en las salas de juntas y las negociaciones millonarias. Alejandro estaba sentado en su despacho, un santuario de caoba oscura, piel y el aroma a éxito y soledad. Sobre el escritorio de roble macizo, junto a documentos que valían millones, reposaba una pluma fuente Montblanc, una edición especial que no era solo un objeto de lujo. Era el último regalo de su padre, una herencia sentimental invaluable, y esa tarde, esa pluma no estaba ahí por casualidad. Era la carnada. Alejandro había decidido llevar a cabo un plan doloroso, una prueba silenciosa y cruel, nacida de una sospecha que le avergonzaba admitir, pero que ya no podía ignorar. Iba a fingir que el cansancio lo había vencido, a quedarse dormido con la puerta del despacho abierta, dejando la pluma a la vista, vulnerable, expuesta. La persona a quien quería poner a prueba era Sofía Ramírez, su empleada doméstica. Una mujer de 35 años, viuda desde hacía 4, cuya vida había sido una batalla constante contra la adversidad. Era la encarnación de la eficiencia y la discreción. Puntual, silenciosa, casi invisible. Su rostro, aunque joven, estaba marcado por una tristeza serena, la de alguien que ha aprendido a llevar sus cargas sin hacer ruido para no molestar a los demás. Alejandro la respetaba profundamente, o al menos eso creía, hasta que la duda, sembrada por la persona en quien más debería confiar, comenzó a germinar en la tierra fértil de su agotamiento y estrés. El origen de esta desconfianza tenía nombre y apellido: Isabela Montenegro, su esposa. Una mujer de belleza escultórica, cuya elegancia era tan perfecta como calculada. Isabela era una obra de arte viviente, siempre vestida con las mejores marcas, con una sonrisa encantadora para la sociedad y una mirada afilada como el hielo en la intimidad. Fue ella quien, una semana atrás, había entrado llorando al despacho, con el rostro desencajado por una angustia perfectamente actuada, afirmando que su brazalete de diamantes, una joya supuestamente heredada de su abuela, había desaparecido de su tocador. La joya, según ella, era irreemplazable, un tesoro familiar que guardaba con recelo. Isabela no acusó a nadie directamente. Era demasiado inteligente para eso. Su método era más sutil, más venenoso. Con la voz quebrada entre sollozos, deslizó la frase que lo cambiaría todo. La única persona que ha entrado a nuestra habitación, aparte de nosotros, es Sofía. No quiero ni pensarlo, Alejandro. Me moriría de la pena, pero ¿quién más pudo ser? La sugerencia quedó flotando en el aire, tóxica y pegajosa. Aunque su matrimonio con Isabela se había enfriado, convirtiéndose más en una sociedad de apariencias que en una unión de amor, Alejandro aún quería creer en ella, o al menos en la paz que ella representaba en su vida pública. El comentario de Isabela fue como una gota de tinta en un vaso de agua. Al principio, Alejandro lo descartó. Le parecía imposible que Sofía, la mujer que una vez encontró su cartera con miles de pesos y se la devolvió intacta sin siquiera mencionarlo, fuera capaz de algo así. Pero la semilla ya estaba plantada. Empezó a observar a Sofía con otros ojos.
Notó su ropa humilde, sus zapatos gastados, el cansancio perpetuo en su mirada y la perfección de su trabajo, antes un motivo de admiración, ahora le parecía sospechosa. ¿Cómo podía alguien con tantas carencias ser tan correcta? ¿No era esa una fachada para ocultar algo más? Ese día, la vida le dio a Alejandro la oportunidad perfecta para su doloroso experimento. Sofía había llegado con su hija de 8 años, Valentina. Era la primera vez que la niña pisaba la mansión. La niñera de confianza se había enfermado de gravedad y, sin nadie más a quien recurrir, Sofía le había pedido permiso a Alejandro con la voz temblorosa de vergüenza para traerla. Él aceptó con una frialdad que lo sorprendió a sí mismo, viendo en la presencia de la niña no una emergencia, sino una variable más en su retorcido plan. La pequeña Valentina, con sus ojos grandes y curiosos, sería testigo involuntario del día que cambiaría sus vidas para siempre. Valentina caminaba de la mano de su madre, con la boca entreabierta por el asombro. Su pequeño departamento en la colonia, Doctores cabría entero en el vestíbulo de aquella casa. Todo era gigantesco, brillante y silencioso. Los pisos de mármol parecían espejos, los cuadros en las paredes eran manchas de colores que no entendía pero que sentía importantes. Y del techo colgaba un candelabro que parecía una cascada de diamantes congelados. Se sentía como si hubiera entrado en un palacio de un cuento de hadas. Uno donde no estaba segura de si su mamá era una princesa o una prisionera. Sofía le dio instrucciones claras y firmes, su voz un susurro cargado de advertencias. Vale, te vas a sentar en ese sillón de la sala, no te muevas de ahí, no toques nada, ¿me oyes? Nada. Voy a limpiar rápido y nos vamos. La niña asintió con la seriedad que solo los niños que entienden las dificultades de los adultos pueden tener. Sabía que el trabajo de su mamá era sagrado, la delgada línea que la separaba de no tener nada. Se sentó en el borde de un sofá que se sentía como una nube y tomó una revista de la mesita, una con casas aún más grandes y lujosas que en la que estaba. Mientras tanto, en el despacho, Alejandro cerró los ojos y aflojó el cuerpo en su silla de cuero. Inclinó la cabeza hacia un lado, entreabriendo los párpados apenas 1 milímetro, lo justo para tener una visión borrosa del pasillo sin ser descubierto. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, una mezcla de anticipación y una profunda vergüenza. Se sentía un miserable por dudar de Sofía, pero la posibilidad de que Isabela tuviera razón, de que hubiera estado ciego a una ladrona en su propia casa, lo carcomía por dentro. La espera se hizo eterna, cada segundo un martillazo en su conciencia. Sofía entró al despacho con su carrito de limpieza, moviéndose con la gracia silenciosa de siempre. Valentina la seguía de cerca, como una pequeña sombra, aún maravillada por todo lo que la rodeaba. Sofía le indicó con un gesto que se quedara cerca de la puerta, en un pequeño banco de piel. La niña obedeció, sus ojos fijos en el hombre que parecía dormir en la silla grande, sin saber que él también la observaba a ella y a su madre con una intensidad que podría cortar el aire. El silencio en la habitación era casi tangible, roto solo por el suave murmullo de las ruedas del carrito y el roce del paño de microfibra sobre las superficies. El corazón de Alejandro se detuvo cuando vio a Sofía acercarse al escritorio. Cada fibra de su ser estaba en alerta máxima. Observó cómo ella limpiaba meticulosamente el borde de la madera, cómo rodeaba los documentos y el portafolio con un cuidado exquisito. Luego sus ojos se posaron en la pluma. Por un instante el mundo pareció contener la respiración. Sofía levantó su mano y Alejandro sintió una punzada de decepción tan aguda que casi le saca el aire. Pero ella no la tocó. Simplemente levantó un portavasos cercano, limpió debajo con una precisión casi quirúrgica
y lo volvió a colocar en su sitio, a milímetros de la pluma. La pluma seguía ahí, brillante, tentadora, ignorada. Sofía pasó el paño por el resto del escritorio sin dirigirle una sola mirada al objeto de la discordia. Era como si para ella, esa pieza de colección, ese tesoro sentimental, no fuera más que otro obstáculo en su rutina de limpieza. No había curiosidad en sus ojos, no había codicia en sus gestos. Solo un profesionalismo impecable y una indiferencia que era más elocuente que cualquier declaración de inocencia. Alejandro sintió una oleada de alivio tan abrumadora que casi se le escapa un suspiro, seguida inmediatamente por una marea de vergüenza que le quemó la cara. Sofía terminó su trabajo en el despacho, recogió sus cosas y con una seña silenciosa a Valentina salió de la habitación para continuar con sus labores en el piso de arriba. Alejandro permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. No había visto nada, absolutamente nada. Ni un titubeo, ni una mirada furtiva, ni el más mínimo indicio de tentación. La prueba había sido un fracaso rotundo, y en su fracaso había revelado una verdad incómoda. La persona equivocada estaba siendo juzgada. La desconfianza que sentía ahora no era hacia Sofía, sino hacia sí mismo y hacia la mujer que le había susurrado el veneno al oído. Justo cuando se disponía a levantarse, sintiéndose el peor de los hombres, escuchó un ruido en la planta baja. La voz de Isabela, hablando por teléfono. Su tono no era el de una esposa afligida, sino el de una estratega fría y calculadora. No sabía que Valentina, aburrida de esperar, había bajado sigilosamente en busca de un vaso con agua. La niña, al escuchar la voz de la señora, se escondió instintivamente detrás de una enorme maceta con una palmera que adornaba el recibidor. Desde su escondite, con el corazón latiéndole en los oídos, escuchó las palabras que destrozarían la mentira. «No te preocupes, Ricardo, el brazalete está perfectamente a salvo», decía Isabela con una risa contenida, una risa que a Valentina le dio escalofríos. «Lo escondí yo, misma en la caja de seguridad del banco. Alejandro es tan predecible, se tragó todo el cuento. Ahora está convencido de que la sirvienta es una ladrona de poca monta. La forma en que la mira es solo cuestión de tiempo para que la despida. Y cuando lo haga, nadie le creerá una sola palabra si intenta defenderse. Ya sabes cómo es esta gente, se asustan con su propia sombra. La humillación será suficiente para que desaparezca de nuestras vidas». Valentina se quedó petrificada. Cada palabra era como una piedra afilada. No entendía todos los detalles, pero comprendía lo esencial. La señora de la casa era la mentirosa, no su mamá. La mujer que vestía como una reina y olía a flores caras estaba lastimando a su mamá a propósito. Escuchó a Isabela continuar, su voz ahora un siseo conspirador. «Pronto firmará los papeles del fideicomiso. Cree que es para una inversión en bienes raíces. Una vez que su firma esté ahí, tendremos acceso a todo. Tú y yo, mi amor, tendremos la vida que merecemos, lejos de este idiota y su aburrida mansión. Solo un poco más de paciencia». El miedo de Valentina se convirtió en una furia fría y decidida. Esperó a que Isabela terminara su llamada y se alejara hacia la cocina. Entonces subió las escaleras corriendo, con los pies descalzos, sin hacer ruido sobre la alfombra. Encontró a su madre en la recámara principal, limpiando los cristales de un ventanal. La jaló con fuerza del delantal, sus ojos desorbitados por la urgencia. Sofía se giró, pensando que era un berrinche o una travesura, pero al ver la expresión en el rostro pálido de su hija, supo que algo grave estaba pasando. Dejó todo y se arrodilló para quedar a su altura. «Mamá, la señora Isabela es mala», susurró Valentina, con la voz temblorosa pero firme. «Ella no perdió su brazalete, lo escondió. La escuché hablando por teléfono. Dijo que tú no hiciste nada, pero que quiere que el señor Alejandro piense que sí para que te corra.
Y también dijo algo de unos papeles y de llevarse todo el dinero. Le repitió la conversación palabra por palabra, con la memoria precisa que solo tienen los niños. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Un vértigo helado le recorrió la espalda y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El mundo de Sofía se redujo a un zumbido ensordecedor. Por un lado, la incredulidad. ¿Cómo era posible tanta maldad, tanta crueldad calculada? Por otro, una extraña sensación de claridad. Todo encajaba. La acusación repentina, la frialdad de Alejandro en los últimos días, la tensión palpable en la casa. No era su imaginación. Había una conspiración en marcha y ella, sin saberlo, era el peón que estaban sacrificando para ganar el juego. Miró a Valentina, que la observaba con una seriedad de adulta, y supo que su hija no mentía. El miedo por su trabajo se transformó en un miedo mucho más profundo. El miedo por la seguridad de su hija en un lugar lleno de veneno. Ese día, Sofía terminó su jornada con una calma exterior que contradecía la tormenta que rugía en su interior. Saludó a Alejandro con la misma reverencia de siempre, recogió sus cosas y tomó a Valentina de la mano. Pero cuando llegó a la puerta del despacho, en lugar de seguir de largo, se detuvo. Respiró hondo, reuniendo el coraje que había acumulado durante años de lucha silenciosa, y tocó suavemente la puerta. Alejandro, que seguía sentado, perdido en sus pensamientos, levantó la vista. La vio ahí, parada en el umbral, con su hija a su lado, y en sus ojos no vio a una empleada, sino a una mujer a punto de cambiar su vida para siempre. Y fue en ese preciso instante, en el cruce de sus miradas, donde la verdadera historia comenzó a escribirse. Señor Garza, con su permiso, ¿podría concederme 5 minutos? Es algo sumamente importante, dijo Sofía. Su voz apenas un murmullo, pero cargada con el peso de una verdad ineludible. Alejandro asintió, intrigado por la solemnidad en su tono, un cambio drástico respecto a su habitual discreción. Le indicó que pasara y cerrara la puerta. Valentina se quedó pegada a la falda de su madre, sus pequeños dedos aferrados a la tela como si fuera un ancla en medio de un mar embravecido. La atmósfera en el despacho se volvió densa, cargada de una electricidad que anunciaba la inminente ruptura de la falsa calma que había reinado en esa casa. Sofía no se anduvo con rodeos. Con la mirada fija en Alejandro, aunque sus manos temblaban ligeramente, le relató lo que Valentina había escuchado. No añadió dramatismo ni interpretaciones. Simplemente transmitió las palabras de su hija, crudas y directas. La confesión sobre el brazalete escondido, el plan para incriminarla, la mención de un tal Ricardo y, lo más alarmante, la conspiración para vaciar sus cuentas a través de un fideicomiso. Cada palabra caía sobre el silencio del despacho como un martillazo, demoliendo la estructura de mentiras que Isabela había construido con tanto esmero y paciencia. Alejandro escuchaba, su rostro una máscara impenetrable. Al principio, una parte de él, la parte cínica y herida, buscó fisuras en la historia. ¿Podría ser un invento? ¿Una treta desesperada de una empleada asustada para salvar su trabajo usando a su propia hija? Pero mientras Sofía hablaba, notó la ausencia total de malicia en su voz. No había resentimiento, solo una urgencia honesta por revelar un peligro. Y luego miró a Valentina. La niña sostenía su mirada con una seriedad inquebrantable. Sus ojos reflejaban no el engaño, sino el miedo genuino de quien ha sido testigo de algo oscuro y prohibido. Cuando Sofía terminó, un silencio pesado se instaló en la habitación. Alejandro se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que daba al jardín. Le dio la espalda, un gesto que podría interpretarse como desdén, pero que en realidad era una necesidad de ocultar la tormenta de emociones que se desataba en su interior. La historia de la niña
por increíble que pareciera, se alineaba perfectamente con la inocencia que él mismo había presenciado en Sofía durante su patética prueba con la pluma. Y lo que era peor, resonaba con las pequeñas grietas que ya había comenzado a notar en su matrimonio con Isabela, las llamadas secretas, los gastos inexplicables en la tarjeta de crédito, la distancia emocional que se había vuelto un abismo. ¿Por qué debería creerle?, preguntó finalmente, su voz grave, aún de espaldas a ellas. No era una acusación, sino una pregunta honesta, la pregunta de un hombre cuyo juicio había sido nublado. Sofía dio un paso al frente. No tiene por qué hacerlo, señor. Sé cómo suena. Solo le pido que observe, que preste atención. Mi hija no miente, y yo no la crié para que lo hiciera. Lo que escuchó es real. Y temo que usted esté en un grave peligro. No me importa mi trabajo, señor Garza. Me importa que se sepa la verdad y que nadie salga lastimado, especialmente mi hija, que no debería haber escuchado algo así. Esa respuesta, tan llena de dignidad y desprovista de súplica, fue lo que terminó de convencer a Pisin Tosinu. Alejandro se giró y las miró, y por primera vez en mucho tiempo vio a Sofía no como una empleada, sino como una aliada inesperada. Vio la fuerza en su fragilidad, la lealtad en su miedo. «Está bien», dijo, su voz ahora más suave. «No haré nada por ahora, pero voy a observar. Les pido, por favor, que actúen como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. No le digan a nadie. Su seguridad y la de Valentina es lo más importante ahora. Yo me encargaré del resto». Les agradeció y las despidió. Mientras las veía salir, una resolución fría y afilada se apoderó de él. El juego había cambiado. Ya no era una simple prueba, ahora era una guerra silenciosa, y acababa de reclutar a las 2 soldados más inesperadas. Esa noche, Alejandro no durmió. Su mente era un torbellino de sospechas, recuerdos y planes. Cada gesto de Isabela, cada excusa, cada sonrisa perfectamente calibrada, ahora se repetía en su cabeza bajo una nueva luz, la luz de la traición. Recordó un viaje de fin de semana que ella hizo a Valle de Bravo con amigas de las que nunca volvió a hablar. Recordó una costosa transferencia que justificó como un préstamo a su prima que estaba en problemas. Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas frente a él, y la historia de una niña de 8 años era el marco que les daba un sentido horrible y coherente. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó antes del amanecer. Tomó una decisión. No iba a confrontar a Isabela. No aún. Eso le daría tiempo para cubrir sus huellas. En lugar de eso, recurrió a las herramientas que mejor conocía, el poder y el dinero. Hizo una llamada a un número que no había usado en años, el de un exagente de inteligencia que ahora dirigía la firma de investigación privada más discreta y eficiente de México. «Ernesto, soy Alejandro Garza, necesito tus servicios. Es un asunto personal y de máxima urgencia. Quiero que vigiles a mi esposa. Cada movimiento, cada llamada, cada encuentro. Quiero saberlo todo. Y quiero que seas un fantasma». Mientras Ernesto y su equipo comenzaban a tejer una red de vigilancia invisible alrededor de Isabela, la vida en la mansión continuaba con una normalidad tensa y artificial. Sofía limpiaba en silencio, sus movimientos tan precisos como siempre, pero con una conciencia agudizada de cada sombra y cada susurro. Valentina, por su parte, había recuperado su alegría infantil, pero a menudo sus ojos se encontraban con los de Alejandro en un pacto silencioso, una complicidad secreta que los unía en medio de la tormenta que se avecinaba. Se habían convertido en centinelas, cada uno en su puesto, esperando la primera grieta en la fachada de la traidora. Isabela, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, continuaba con su vida de lujos y apariencias. Sus días transcurrían entre almuerzos en restaurantes de moda en Polanco, sesiones de spa y compras en Masaryk.
Se sentía invencible en la cima de su juego. Creía que Alejandro estaba completamente bajo su control, un hombre demasiado ocupado con sus millones como para notar el desfalco que ocurría bajo sus narices. La arrogancia era su droga, y estaba tan intoxicada con ella que no percibió el cambio sutil en la atmósfera, la forma en que los ojos de su esposo ahora la seguían con una frialdad analítica, despojados de toda calidez. La primera prueba no tardó en llegar. Una tarde, el investigador privado le envió a Alejandro un paquete de fotografías. Las imágenes eran granuladas, tomadas con un teleobjetivo desde el otro lado de la calle, pero inequívocamente claras. Mostraban a Isabela en la terraza de una cafetería, no con amigas, sino con un hombre, un tipo de aspecto pulcro y sonrisa fácil que Alejandro no reconoció. No estaban sentados como amigos, sus cabezas estaban juntas en un gesto de intimidad, sus manos se rozaban sobre la mesa. En una foto, él le entregaba un sobre y ella lo guardaba rápidamente en su bolso. El nombre del archivo de las fotos era Ricardo Solís. Alejandro miró las fotos, una por una, sintiendo cómo el hielo se extendía por sus venas. No era sorpresa, después de la revelación de Valentina, pero la confirmación visual fue un golpe brutal. El amante tenía un rostro, un nombre. La traición ya no era una sospecha, era una imagen tangible que se quemaba en su retina. Sintió una oleada de rabia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos y respirar hondo para no estrellar la tablet contra la pared. Pero la rabia dio paso a una determinación gélida. No iba a permitir que la emoción lo dominara. Iba a dejar que Isabela siguiera tejiendo su propia soga y él se aseguraría de que estuviera lo suficientemente apretada cuando llegara el momento de tirar. La segunda pieza del rompecabezas llegó de una fuente inesperada. El equipo de Ernesto, al investigar los antecedentes de los empleados de la mansión, tanto actuales como pasados, localizó a un jardinero llamado Mateo, que había sido despedido 6 meses atrás. El motivo oficial del despido fue el robo de unas herramientas costosas del cuarto de mantenimiento. La acusación, recordó Alejandro con una punzada de culpa, había sido hecha directamente por Isabela, quien afirmó haberlo visto merodeando por la zona en un horario inusual. Alejandro, confiando en su esposa, había firmado la carta de despido sin hacer preguntas. El investigador se reunió con Mateo en un modesto café en la colonia Narvarte. El hombre, al principio, se mostró reacio y asustado. Perder ese trabajo lo había dejado en una situación precaria, pero cuando el investigador le aseguró que no corría peligro y que solo buscaban la verdad, Mateo finalmente habló. «Yo no robé nada, señor. Fue ella, la señora Isabela. Me tendió una trampa». Contó que, en varias ocasiones, había visto a un hombre, el mismo Ricardo Solís de las fotos, entrar a la casa por la puerta de servicio del jardín cuando Alejandro no estaba. Se escondía para no ser visto por el resto del personal. Mateo relató que un día, mientras podaba unos rosales cerca de Middlesex, la terraza trasera escuchó una discusión entre Isabela y Ricardo. No entendió todo, pero escuchó claramente frases como «Alejandro sospechará», «La transferencia es demasiado grande» y «Necesitamos una distracción». Días después, Isabela lo descubrió cerca del cuarto de herramientas y lo acusó del robo. Ella se dio cuenta de que yo sabía algo, de que la había visto. «Necesitaba deshacerse de mí», concluyó Mateo, con la voz cargada de una injusticia que aún le pesaba. Como prueba, mostró una foto borrosa que había tomado con su viejo celular, donde se veía a Ricardo saliendo por la puerta trasera. Era la pieza que faltaba para corroborar su historia. Con el testimonio de Mateo y la evidencia fotográfica,
Alejandro sintió que el tablero de ajedrez se reconfiguraba a su favor. Ahora tenía un patrón de engaño, una conspiración que se extendía más allá de una simple infidelidad. Isabela no solo lo estaba engañando, lo estaba aislando, eliminando a cualquiera que pudiera ser un testigo de sus maquinaciones. La culpa por haber despedido a un hombre inocente lo carcomió, pero también avivó el fuego de su determinación. Le pidió a Ernesto que le ofreciera a Mateo una compensación económica generosa y una disculpa formal en su nombre, junto con la promesa de un nuevo trabajo una vez que todo terminara. El siguiente paso era el más delicado. Alejandro necesitaba pruebas irrefutables de la conspiración financiera. Siguiendo el consejo de su abogado, a quien ya había puesto al tanto de la situación, decidió tender una trampa. Le mencionó a Isabela de la forma más casual posible que su contador le había recomendado diversificar unas inversiones y que para ello necesitaba firmar unos documentos importantes para reestructurar un fideicomiso familiar. Le dijo que dejaría la carpeta con los borradores en el despacho durante el fin de semana para revisarlos con calma antes de la reunión del lunes con los abogados. Los ojos de Isabela brillaron con una codicia apenas disimulada. Claro, mi amor. Si necesitas que les eche un vistazo, sabes que me encanta ayudarte con esas cosas, dijo con una dulzura empalagosa. Alejandro sintió náuseas, pero le sonrió y le agradeció. La carnada estaba en el agua. Ahora solo tenía que esperar a que el tiburón mordiera. Lo que Isabela no sabía era que la carpeta contenía documentos falsos y, más importante aún, un diminuto dispositivo de rastreo GPS y un micrófono activado por voz. Tecnología de punta proporcionada por el equipo de Minos. Ernesto. El sábado por la noche, Alejandro inventó una cena de negocios de última hora, dejando a Isabela sola en la mansión. Se fue a un hotel cercano, donde Ernesto había montado un centro de monitoreo improvisado. Desde allí, podían escuchar en tiempo real cualquier sonido proveniente del despacho y rastrear la ubicación de la carpeta. Durante horas, solo hubo silencio. Alejandro caminaba de un lado a otro de la habitación, la tensión haciéndole doler los músculos del cuello. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si ella no caía en la trampa? Pasada la medianoche, el micrófono se activó. Escucharon el suave clic de la puerta del despacho al abrirse. Luego, el sonido de pasos sigilosos sobre la alfombra. El corazón de Alejandro se disparó. La voz de Isabela, un susurro urgente y excitado, llenó la habitación del hotel a través de los altavoces. Estaba hablando por teléfono con Ricardo. «Ya lo tengo. La carpeta está aquí. Es exactamente como te dije. La firma de autorización para el fideicomiso. Voy a cambiar el documento principal por el que preparó tu abogado, el que nos da el control total. Lo escanearé y te lo enviaré ahora mismo». Alejandro y Ernesto escucharon, paralizados, mientras Isabela describía su plan con un detalle escalofriante. Hablaba de cuentas en paraísos fiscales, de transferencias internacionales, de cómo planeaba dejar a Alejandro con lo mínimo antes de que él se diera cuenta. Se reía, una risa fría y triunfante, mientras le decía a Ricardo que en menos de una semana serían libres y millonarios. Cada palabra era una pala de tierra sobre la tumba de su matrimonio, sobre los años de vida que habían compartido. La grabación era oro puro. Tenían la confesión, la prueba irrefutable de la conspiración. Pero la conversación tomó un giro aún más oscuro. «Y no te preocupes por la sirvienta», dijo Isabela. «Una vez que tengamos el dinero, me aseguraré de que tenga un pequeño accidente. O quizás su hijita. Un susto lo suficientemente grande como para que desaparezcan de la ciudad y nunca más se atrevan a hablar. No podemos dejar cabos sueltos, Ricardo». Al escuchar la amenaza contra Sofía y Valentina, una furia primordial,
Una rabia que nunca había sentido se apoderó de Alejandro. Ya no se trataba de dinero ni de traición. Se trataba de proteger a dos personas inocentes que sin saberlo se habían puesto en la línea de fuego por él. El juego había terminado. Era hora de acabar con ella. Al día siguiente, Alejandro regresó a la mansión con una calma aterradora. Isabela lo recibió con un beso y una sonrisa radiante. «¿Descansaste, mi amor? Te ves agotado». Él la miró a los ojos y por primera vez vio el vacío total que había detrás de su belleza. «Sí, mucho mejor», respondió. «De hecho, ya revisé los documentos. Estoy listo para firmar. Llamaré a los abogados para que vengan esta misma tarde. ¿Por qué no te unes a nosotros? Así celebramos esta nueva inversión juntos». La invitación era una sentencia de muerte disfrazada de mimo sentoshi. Celebración. Isabela, creyéndose la ganadora, aceptó encantada, sin saber que estaba caminando directamente hacia su propia ejecución. Esa tarde, el gran salón de la mansión fue preparado no para una firma de documentos, sino para un tribunal improvisado. Alejandro se había asegurado de que, además de su abogado, estuviera presente el abogado de su familia, un viejo amigo de su padre, y el director del banco que manejaba sus finanzas. Personas cuya reputación era intachable y cuyo testimonio sería innegable. Sofía y Valentina habían sido enviadas a pasar el día fuera a un parque de diversiones, lejos de la inminente explosión. Alejandro no quería que la niña presenciara la caída del monstruo que había ayudado a desenmascarar. Isabela entró al salón luciendo un vestido de diseñador, impecable, radiante, lista para su gran victoria. Saludó a todos con su encanto habitual, tomando su lugar junto a Alejandro en la gran mesa de conferencias. Él le sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y dio inicio a la reunión. «Gracias a todos por venir. Antes de proceder con la firma, me gustaría compartir con ustedes algo que descubrí recientemente, una inversión inesperada, por así decirlo». Con un gesto, encendió una gran pantalla de televisión que estaba oculta detrás de un panel de madera. En la pantalla apareció una imagen estática, la carátula de un archivo de audio. Alejandro presionó play. La voz de Isabela, clara y nítida, llenó el silencio sepulcral del salón. Era la grabación de la noche anterior. Sus palabras conspiradoras, su risa triunfante, la descripción detallada del fraude y finalmente la escalofriante amenaza contra Sofía y Valentina. La cara de Isabela pasó por una gama de colores, del blanco pálido al rojo furioso y de vuelta al blanco ceniciento. Intentó hablar, balbucear una excusa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba atrapada, expuesta de la manera más humillante posible. Cuando la grabación terminó, Alejandro se puso de pie. Su voz era tranquila, pero cortaba como el acero. «Esta mujer, mi esposa, no solo ha intentado robarme millones de pesos, no solo me ha sido infiel, sino que ha amenazado la vida de una empleada inocente y de su hija de 8 años, cuya única culpa fue decir la verdad». Se giró hacia los abogados y el banquero, cuyos rostros eran un poema de incredulidad y horror. «Tienen mi autorización para iniciar todos los procesos legales correspondientes. Fraude, conspiración, amenaza. Quiero que se aplique todo el peso de la ley». En ese momento, la puerta principal del salón se abrió. No eran más abogados. Eran 2 agentes de la policía judicial, acompañados por Ernesto, el investigador. Habían estado esperando afuera. Se acercaron a la mesa con una calma profesional. «Isabela Montenegro, queda usted detenida como principal sospechosa en la investigación por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer en silencio y a un abogado». Isabela se derrumbó en la silla, su fachada de perfección hecha añicos.
Las esposas brillaron bajo la luz del candelabro antes de cerrarse alrededor de sus muñecas. Mientras se la llevaban, sus ojos buscaron los de Alejandro. No había odio en ellos, ni súplica, solo un vacío insondable. Él la sostuvo la mirada, sin una pizca de compasión. En ese instante, entendió que el amor que una vez sintió por ella no había muerto, sino que nunca había existido. Había sido una ilusión, una mentira tan bien construida como todas las demás. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, un silencio profundo se apoderó de la mansión. No era un silencio de paz, sino el silencio que precede a la reconstrucción, el que queda después de que la tormenta finalmente ha arrasado con todo lo que era falso. La limpieza apenas comenzaba. La noticia del arresto de Isabela Montenegro estalló en los círculos sociales y financieros de México como una bomba. Los medios de comunicación, ávidos de escándalos, se deleitaron con la historia de la esposa traidora y el magnate engañado. Las fotos de Isabela, antes adornando las páginas de sociales, ahora aparecían en los portales de noticias, su rostro desencajado escoltado por la policía. Para el mundo exterior era un drama de ricos y famosos, pero para Alejandro era el doloroso final de una etapa de su vida y el comienzo de un proceso de sanación y reconstrucción que sería mucho más complicado que cualquier negocio que hubiera manejado. La primera llamada que hizo Alejandro después de que la policía se fuera fue a Sofía. Le explicó brevemente lo que había sucedido, asegurándole que ella y Valentina estaban a salvo y que la amenaza había sido neutralizada. Le pidió que se tomaran los días que necesitaran antes de volver, que se quedaran en un hotel que él pagaría. Pero Sofía, con una calma que lo asombró, respondió: «Gracias, señor, pero nuestro lugar está ahí. Volveremos mañana. Hay mucho que limpiar». Alejandro entendió. Ella no se refería solo al desorden físico, sino al desorden moral que había impregnado la casa. El proceso legal contra Isabela fue rápido y brutal. La evidencia era abrumadora. La grabación, el testimonio del jardinero Mateo, las pruebas fotográficas de su infidelidad y los documentos bancarios que demostraban el intento de fraude no dejaban lugar a dudas. Su amante, Ricardo Solís, fue arrestado un día después, mientras intentaba huir del país. En un intento desesperado por reducir su propia sentencia, Ricardo confesó todo, detallando cómo Isabela había sido la mente maestra detrás de toda la operación, manipulándolo con promesas de riqueza y una vida juntos. Su traición final a Isabela fue la última pala de tierra sobre el ataúd de su conspiración. Durante el juicio, Sofía fue llamada a declarar. Subió al estrado no como una empleada doméstica, sino como una ciudadana, una testigo clave. Con una voz clara y serena relató los hechos, la acusación injusta del brazalete, la conversación que su hija escuchó, y cómo decidió arriesgarlo todo por contarle la verdad a Alejandro. No hubo victimismo en sus palabras, solo la firmeza de quien sabe que hizo lo correcto. El juez y el jurado la escucharon con un respeto palpable. En ese momento, en esa sala de tribunal, Sofía dejó de ser invisible. Su dignidad brillaba, eclipsando las mentiras y la codicia que habían intentado destruirla. Isabela fue sentenciada a varios años de prisión. Perdió todo: su estatus, su fortuna, su libertad, su nombre. Se convirtió en una advertencia en los círculos donde antes era admirada. Alejandro, por su parte, se aseguró de que Mateo, el jardinero, fuera compensado y recontratado, no en la mansión, sino en una de sus empresas, con un puesto mejor y un sueldo que le permitiría darle una vida digna a su familia. Era una pequeña forma de enmendar el error que había cometido al dudar de un hombre inocente. Con el final del juicio,
Una nueva etapa comenzó en la mansión de las Lomas. Alejandro se dio cuenta de que la casa, a pesar de su tamaño y lujo, se sentía vacía y fría. Los recuerdos de Isabela impregnaban cada rincón. Decidió hacer una remodelación completa, no solo de la decoración, sino del alma del lugar. Y para esa tarea supo que necesitaba a alguien de su entera confianza. Una tarde llamó a Sofía a su despacho, el mismo lugar donde meses atrás la había puesto a prueba y donde ella le había revelado la verdad. «Sofía», comenzó, «ya no quiero que seas mi empleada doméstica. Lo que hiciste por mí, la lealtad que me demostraste, vale mucho más que eso. Quiero ofrecerte el puesto de administradora general de esta casa. Tú te encargarás de todo, el personal, los presupuestos, las compras. Serás la jefa de este hogar, con un sueldo acorde, por supuesto. Y hay algo más». Alejandro sacó un juego de llaves y un plano enrollado. «La casa de huéspedes del jardín, la que nunca usamos, la he mandado remodelar por completo. Es para ti y para Valentina. Un lugar propio, un hogar, para que nunca más tengan que preocuparse por un techo sobre sus cabezas». Las lágrimas que Sofía había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, del reconocimiento a una vida de luchas silenciosas. Aceptó la oferta, no como un acto de caridad, sino como el comienzo de una nueva vida que se había ganado a pulso. Se mudó a la casa de huéspedes con Valentina y por primera vez en años sintieron la seguridad y la paz de tener un verdadero hogar. La risa de Valentina volvió a llenar los jardines, esta vez no como una visitante tímida, sino como una residente feliz. Los meses pasaron. La relación entre Alejandro y Sofía se transformó. Dejaron de ser patrón y empleada para convertirse en compañeros, en confidentes. Compartían cenas, conversaciones y la crianza improvisada de Valentina, a quien Alejandro llegó a querer como a una hija. Descubrió en Sofía una inteligencia, una fortaleza y una bondad que nunca había conocido en el mundo superficial en 1909. El que vivía. Y Sofía, por su parte, descubrió en Alejandro a un hombre vulnerable, justo y con una capacidad de amar que había estado oculta bajo capas de éxito y desconfianza. Una tarde, mientras veían a Valentina jugar en el jardín, Alejandro tomó la mano de Sofía. «Todo esto empezó con una prueba para ver si eras leal», dijo en voz baja. «Y al final fuiste tú quien me enseñó a mí el verdadero significado de la lealtad, de la verdad y del valor. Me salvaste, Sofía, no de un fraude, sino de a mí mismo, de la ceguera en la que vivía». Ella le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Ambos nos salvamos, Alejandro, y encontramos algo mucho más valioso que un brazalete de diamantes. En ese jardín, bajo el mismo sol que una vez fue testigo de la duda y la traición, una nueva familia, forjada en la adversidad y unida por la verdad, comenzaba a florecer. La transición de Sofía a su nuevo rol no fue instantánea ni sencilla. Aunque llevaba la gratitud en el alma, también cargaba con el peso de años de servidumbre. Sentarse en el despacho a revisar facturas, dar órdenes al nuevo personal y discutir presupuestos con Alejandro le resultaba, al principio, antinatural. Se sentía como una impostora jugando un papel que no le correspondía. El personal, al principio, la miraba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Algunos, leales al antiguo régimen de Isabela, murmuraban a sus espaldas, poniendo a prueba su autoridad con pequeños actos de insubordinación. Pero Alejandro fue su ancla. Notó su incomodidad y, en lugar de imponer su decisión, la guió con paciencia. Pasaban horas juntos después de que Valentina se dormía, no en el despacho formal, sino en la cocina, con tazas de té, mientras él le explicaba los fundamentos de la administración, le enseñaba a negociar con proveedores y, lo más importante, le repetía una y otra vez que ese lugar se lo había ganado.
Tu autoridad no viene de un título que yo te di, Sofía. Viene del respeto que inspiras, de la integridad que demostraste cuando podrías haberte quedado callada. Ellos lo verán, solo dales tiempo. Y así fue. Sofía, apoyada en su propia fortaleza y en la confianza de Alejandro, comenzó a florecer en su nuevo papel. Su gestión no se basaba en el miedo, como la de Isabela, sino en la empatía. Conocía las luchas del personal porque ella había estado en su lugar. Se preocupaba por sus familias, recordaba sus nombres y exigía un trabajo impecable no con amenazas, sino con el ejemplo. Poco a poco, los murmullos cesaron y fueron reemplazados por un respeto genuino. La mansión, por primera vez, funcionaba no como una empresa fría, sino como un verdadero hogar, con un corazón que latía al ritmo de la justicia y la dignidad. Mientras tanto, la vida de Valentina se transformaba de maneras que nunca habría soñado. Alejandro, sintiendo una profunda responsabilidad por la niña que le había abierto los ojos, la inscribió en una de las mejores escuelas bilingües de la ciudad. Al principio, Valentina se sintió abrumada. Los niños llegaban en coches de lujo, hablaban de viajes a Europa y tenían una confianza en sí mismos que a ella le parecía de otro planeta. Se sentía pequeña, diferente, la hija de la empleada en un mundo de príncipes y princesas. Una tarde llegó a casa con los ojos llorosos. Le contó a su mamá que una de las niñas se había burlado de su mochila vieja. Sofía sintió una punzada de dolor. La vieja herida de la desigualdad social reabriéndose. Estaba a punto de decirle a Valentina que no importaba, que lo que contaba era el interior, cuando Alejandro, que había escuchado la conversación desde la puerta, intervino. No le compró una mochila nueva. Al día siguiente fue a la escuela a recoger a Valentina, pero no en su Mercedes blindado, sino en la vieja camioneta de reparto de una de sus empresas. Cuando la niña que se había burlado vio a Valentina subir a esa camioneta abollada, su expresión fue de pura confusión. Pero entonces vio a Alejandro en volante, el famoso Alejandro Garza, sonriéndole a Valentina y preguntándole por su día. Alejandro saludó a los padres que esperaban, con la misma naturalidad con la que cerraba un trato de $1.000.000. La lección fue sutil, pero poderosa. El valor de una persona no estaba en lo que tenía, sino en quién era. Valentina nunca más se sintió avergonzada. Entendió que su verdadero lujo era tener el amor y el respeto de personas como su madre y Alejandro. La relación entre Alejandro y Sofía se profundizaba con cada día que pasaba. La barrera invisible entre ellos se había disuelto, dando paso a una intimidad construida sobre la base de la confianza mutua y las cicatrices compartidas. Ya no hablaban solo de la casa o de Valentina. Hablaban de sus sueños, de sus miedos, del pasado que los había moldeado. Alejandro le contó sobre la soledad de su éxito, sobre cómo se había acostumbrado a que la gente se le acercara por su dinero, hasta el punto de no saber reconocer el afecto genuino. Sofía, a su vez, le abrió su corazón. Le habló de su difunto esposo, un hombre bueno pero aplastado por la falta de oportunidades. Le habló de su miedo constante a no poder darle a Valentina un futuro mejor, de las noches en vela preocupada por el alquiler o una enfermedad. Al compartir sus vulnerabilidades, encontraron un terreno común, un espacio sagrado donde no eran el millonario y la ex empleada, sino simplemente un hombre y una mujer que se entendían sin necesidad de muchas palabras. El amor surgió entre ellos de forma natural, sin estridencias ni grandes declaraciones. Fue en los pequeños gestos, en la forma en que él le preparaba el café por la mañana exactamente como a ella le gustaba, en la manera en que ella le recordaba que debía descansar, preocupada por las largas horas que pasaba trabajando, en las risas compartidas mientras ayudaban a Valentina con sus tareas. Era un amor tranquilo,
maduro, forjado en el respeto y la admiración mutua. Sin embargo, el fantasma de Minzoudinsintes, Isabela aún proyectaba una sombra. Desde la cárcel, a través de intermediarios, intentó filtrar historias a la prensa sensacionalista, pintando a Sofía como una arribista que había seducido a su jefe y conspirado para quedarse con su fortuna. Quería manchar su nombre, destruir la felicidad que sentía que le habían robado. Al principio, los rumores afectaron a Sofía. El miedo a ser juzgada, a que la gente creyera esas mentiras, la paralizaba. Pero Alejandro ya no era el hombre que se dejaba influenciar por las apariencias. En lugar de esconderse, organizó una pequeña reunión en su casa. No invitó a la alta sociedad, sino a su círculo más íntimo, viejos amigos, familiares cercanos y los empleados de la mansión. En medio de la reunión, se puso de pie con Sofía y Valentina a su lado. No habló de Isabela ni de las mentiras, simplemente habló de Sofía. «Quiero presentarles a la mujer que me devolvió la vida», dijo, su voz firme y clara. «Sofía Ramírez no es solo la administradora de mi casa, es mi compañera, mi mejor amiga y la persona más valiente y honesta que he conocido. Ella y su hija Valentina me recordaron lo que realmente importa en esta vida. Cualquier historia que escuchen, cualquier rumor, es solo el eco de un pasado de mentiras que hemos dejado atrás. Nuestro presente y nuestro futuro están aquí, juntos». Tomó la mano de Sofía y la besó frente a todos. Fue su declaración de guerra contra el pasado y su declaración de amor por el futuro. El gesto de Alejandro silenció los rumores. La gente podía especular, pero la imagen de esa nueva familia, tan sólida y genuina, era más poderosa que cualquier calumnia. Sofía, sintiendo el apoyo incondicional de Alejandro y la aceptación de su círculo cercano, finalmente se liberó del miedo. Comprendió que su valor no dependía de la opinión de extraños, sino del amor de las personas que la rodeaban y de la conciencia tranquila con la que se acostaba cada noche. Un año después del juicio, en una tarde soleada de 1900, primavera, el jardín de la mansión fue el escenario de una pequeña ceremonia. No fue una boda ostentosa como la que Alejandro tuvo con Isabela. Fue una celebración íntima, solo para ellos tres. Valentina, vestida con un sencillo vestido blanco, fue la encargada de llevar los anillos. No hubo cientos de invitados ni fotógrafos. Solo un juez, el sol filtrándose entre los árboles, y la promesa de un futuro juntos, construido no sobre la riqueza o las apariencias, sino sobre los cimientos inquebrantables de la verdad, la lealtad y el amor. Esa noche, mientras Valentina dormía, Alejandro y Sofía se sentaron en la terraza mirando las luces de la ciudad. El aire ya no se sentía pesado, era ligero, lleno de posibilidades. Pensar que todo esto comenzó con una pluma sobre un escritorio, reflexionó Alejandro negando con la cabeza. Sofía se acurrucó a su lado. «No», dijo ella suavemente, «no comenzó con una pluma. Comenzó con una mentira, pero terminó con la verdad. Y eso es lo único o que importa». Y en el silencio cómodo que siguió, ambos supieron que después de la tormenta más oscura, finalmente habían encontrado su hogar. La vida, sin embargo, tenía preparada una última prueba, una reviravolta final que nadie, ni siquiera el previsor Alejandro, podría haber anticipado. Mientras su nueva familia echaba raíces, las consecuencias de la red de fraudes de Isabela continuaban expandiéndose como las ondas en un estanque. La investigación había descubierto que Ricardo Solís no era un simple amante oportunista, sino un operador financiero de un cartel que se dedicaba al lavado de dinero. Isabela, en su ambición desmedida, se había asociado con gente mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Alejandro fue llamado a declarar de nuevo, esta vez no como víctima de un fraude matrimonial, sino como un testigo potencial en un caso federal de crimen organizado. Aunque estaba completamente limpio,
El simple hecho de que su nombre y sus empresas estuvieran vinculados, aunque fuera tangencialmente, a una investigación de esa magnitud, era una amenaza para todo lo que había construido. La prensa volvió a la carga y la sombra del pasado, que creía haber disipado, amenazaba con oscurecer su futuro una vez más. El miedo se instaló de nuevo en la mansión, pero esta vez era diferente. No era el miedo a la traición interna, sino a un peligro externo, anónimo y mucho más letal. Alejandro reforzó la seguridad, contrató guardaespaldas para Sofía y Valentina y vivió en un estado de alerta constante. Sofía, lejos de derrumbarse, se convirtió en su pilar. «Ya enfrentamos las mentiras desde adentro, Alejandro», le dijo una noche, mientras él miraba por la ventana con la mandíbula apretada. «Ahora enfrentaremos las amenazas de afuera, pero esta vez lo haremos juntos, desde el principio». La clave para desmantelar la operación del cartel estaba en una serie de transacciones codificadas que Isabela había aprobado. Las autoridades federales no podían descifrarlas. Necesitaban a alguien que entendiera la lógica de Isabela, su forma de pensar, y esa persona, irónicamente, era Alejandro. Durante semanas se encerró en su despacho con un equipo de analistas financieros y agentes federales, revisando cada documento, cada correo electrónico, cada nota de los años que vivió con ella. Fue un proceso doloroso, una autopsia de su vida pasada. Cada papel era un recordatorio de su ceguera. Pero en medio de ese dolor encontró un patrón. Isabela tenía una obsesión con la mitología griega, un detalle que él siempre había considerado una de sus muchas pretensiones. Se dio cuenta de que los nombres de las empresas fantasma y los códigos de transferencia correspondían a personajes y lugares de mitos griegos relacionados con el engaño y el inframundo. Era su firma, su arrogancia intelectual dejada como un rastro. Con esa clave, las autoridades pudieron descifrar las transacciones y rastrear el flujo del dinero. El descubrimiento de Alejandro fue la pieza que permitió a los federales desarticular una de las células de lavado de dinero más importantes del país. El líder del cartel fue arrestado en una operación espectacular, y la amenaza sobre la familia Garza Ramírez se desvaneció. Alejandro, una vez más, había convertido una crisis en una victoria, pero esta vez la victoria no fue para sus empresas, sino para la justicia y la seguridad de su familia. Cuando la noticia se hizo pública, Alejandro no fue retratado como el magnate engañado, sino como un ciudadano valiente que había colaborado para acabar con una peligrosa red criminal. Su reputación, lejos de verse manchada, salió fortalecida, recibió el reconocimiento de las autoridades y su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Pero para él, el verdadero reconocimiento estaba en los ojos de Sofía y en el abrazo de Valentina cuando regresó a casa esa noche, sabiendo que el peligro había pasado definitivamente. Unos meses después, recibieron una carta desde la prisión. Era de Isabela. No era una carta de odio ni de arrepentimiento, era una nota breve y fría. «Ganaste, Alejandro, pero nunca olvides que la misma inteligencia que usaste para destruirme fue la que te hizo tan ciego durante tantos años. Cuídate de tu propia arrogancia». Alejandro le leyó la carta a Sofía. Ella la tomó y, sin decir una palabra, la arrojó a la chimenea encendida. Vieron juntos cómo el papel se convertía en cenizas. «Tienes razón en una cosa», dijo Sofía en voz baja. «¿En qué?» «En que todos tenemos puntos ciegos. El tuyo era la confianza ciega en las apariencias. El mío era el miedo a no ser suficiente. Pero ya no somos esas personas, Alejandro». Él la abrazó sintiendo la verdad profunda en sus palabras. Habían cambiado, habían crecido,
Las pruebas no solo los habían unido, los habían transformado en versiones más fuertes, más sabias y más humildes de sí mismos. La historia de su familia se convirtió en una leyenda silenciosa en su círculo. La gente los miraba con una nueva admiración, no por su dinero o su casa, sino por la fortaleza que habían demostrado. Se convirtieron en un símbolo de que es posible reconstruir la vida desde las ruinas, de que la honestidad y el amor son los únicos cimientos que realmente soportan el peso de la vida. Años después, en la fiesta de graduación de Valentina de la universidad, la joven subió al podio para dar el discurso de su generación. Habló del conocimiento, del futuro, de los desafíos, pero al final sus ojos buscaron a Alejandro y a Sofía entre la multitud. Aprendí en los libros sobre la historia, la ciencia y el arte, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Pero las lecciones más importantes de mi vida las aprendí en casa. Aprendí que la verdad, por pequeña que sea, tiene la fuerza de un huracán, y que el amor verdadero no es el que te encuentra en la perfección, sino el que te rescata en la imperfección. Gracias, mamá. Gracias, papá, por enseñarme a nunca tener miedo de decir la verdad. El aplauso llenó el auditorio. Alejandro y Sofía se tomaron de la mano, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Miraron a la joven mujer en el escenario, tan llena de luz y de fuerza, y vieron el reflejo de su propia historia. Vieron el resultado de cada batalla, de cada lágrima, de cada decisión valiente. Vieron el triunfo definitivo de la verdad sobre la mentira, del amor sobre la traición. La mansión en las lomas ya no era un símbolo de riqueza ostentosa, sino un santuario de paz. Las paredes, que una vez escucharon susurros de conspiración y traición, ahora resonaban con risas, debates animados y el sonido de una vida plena y feliz. Se había convertido en un verdadero hogar, un faro que demostraba que incluso después de la tormenta más devastadora, siempre es posible volver a empezar. Alejandro, en un acto simbólico, tomó la pluma Mont Blanc que había iniciado todo, el objeto que usó como carnada en su prueba de lealtad. Ya no la veía como un recordatorio de la duda, sino como el catalizador de su liberación. En el reverso mandó a grabar una pequeña inscripción: La verdad de una niña. Se la regaló a Valentina el día de su graduación. Para que nunca olvides el poder que tienes, le dijo. Y así, la historia que comenzó con una sospecha en un despacho caluroso, terminó bajo las luces de un auditorio, con la promesa de un futuro brillante. Una historia que demostró que la verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias, sino en la lealtad de aquellos que permanecen a tu lado cuando el mundo se desmorona. Y que a veces el acto de fe más grande no es confiar en los demás, sino aprender a confiar en uno mismo de nuevo. El tiempo siguió su curso, tejiendo una normalidad serena en la vida de la familia Garza Ramírez. Alejandro, ahora en sus 50, había delegado gran parte de la gestión de su imperio para dedicarse a una nueva pasión, una fundación filantrópica. Junto a Sofía, crearon un programa de becas para niños de bajos recursos con talentos excepcionales, el programa Valentina, enfocado en darles las oportunidades que la propia Sofía nunca tuvo. No buscaban el reconocimiento público. Era una forma de devolverle al mundo un poco de la luz que ellos habían encontrado. Sofía se convirtió en el alma de la fundación. Su experiencia de vida, su empatía y su innata capacidad para ver el potencial en los demás la convirtieron en una mentora excepcional. Viajaba a las comunidades más humildes, entrevistaba a las familias y seleccionaba a los niños no solo por sus calificaciones, sino por su resiliencia, por esa chispa de determinación en sus ojos que ella conocía tan bien.
Encontró su verdadera vocación, no administrando una mansión, sino construyendo puentes para que otros pudieran cruzar hacia un futuro mejor. Valentina, ya una profesional, decidió no unirse al imperio de Alejandro ni a la fundación de su madre. Forjó su propio camino. Se convirtió en una periodista de investigación, especializada en exponer casos de corrupción y fraude. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino una profunda convicción de que la verdad debía ser contada, sin importar cuán poderosa fuera la mentira. Su pluma se volvió su arma, y cada artículo que publicaba era un homenaje a ese día en que, siendo solo una niña, su voz se había levantado contra la injusticia. Un día, mientras investigaba un complejo caso de desvío de fondos gubernamentales, el nombre de Ricardo Solís apareció en uno de los documentos. Había cumplido una sentencia reducida por su cooperación en el caso de Isabela y, fiel a su naturaleza, había vuelto a las andadas. Valentina sintió un escalofrío, un eco del pasado. Pero ya no era la niña asustada que se escondía detrás de una maceta. Era una mujer con recursos, con contactos y con una determinación inquebrantable. Decidió llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Fue un trabajo peligroso. Recibió amenazas anónimas, intentaron intimidarla, pero ella persistió. Utilizando la inteligencia estratégica de Alejandro y la fortaleza silenciosa de Sofía. Finalmente, publicó una serie de reportajes que no solo expusieron a Ricardo, sino a toda una red de políticos y empresarios corruptos. El escándalo fue mayúsculo y condujo a una de las investigaciones anticorrupción más importantes de la década. La noche en que se emitió el reportaje final, los tres se sentaron juntos en la sala de la mansión, viendo a Valentina en la televisión, explicando con una calma y una autoridad impresionantes los detalles de su investigación. Alejandro la miraba con un orgullo que no le cabía en el pecho. Sofía lloraba en silencio, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora al ver a la mujer en la que se había convertido su pequeña. La niña que había desenmascarado a una traidora ahora desenmascaraba a los corruptos que envenenaban a su país. Después del programa, el teléfono de Valentina no paraba de sonar. Colegas, fuentes, incluso ciudadanos comunes la llamaban para felicitarla. Pero la llamada que más le importó fue la de su madre. No hablaron de la investigación ni del peligro. Sofía solo le dijo: «Estoy tan orgullosa de la mujer que eres, mi amor. Tu padre lo estaría también». Y en esa frase se encerraba todo el viaje, toda la lucha, toda la superación. Alejandro, por su parte, recibió una llamada de un viejo amigo y rival de negocios. «Siempre pensé que tu mayor legado serían tus empresas, Garza», le dijo el hombre. «Pero estaba equivocado. Tu verdadero legado es esa hija tuya. Ha hecho más por este país en 6 meses que nosotros en 30 años de hacer negocios». Alejandro sonrió. «Ella no es mi legado», respondió. «Es el suyo propio. Yo solo tuve el privilegio de verla crecer». Esa noche, la familia celebró no con champaña ni lujos, sino con una cena casera preparada por Sofía y la satisfacción de un círculo que se había cerrado de la manera más perfecta. La mentira que casi los destruye había dado a luz a una defensora de la verdad. La injusticia que sufrieron se había transformado en un motor para luchar por la justicia de otros. El mal que les hicieron no los había corrompido. Por el contrario, los había purificado. Los había hecho más fuertes, más unidos. Sentados en el jardín, bajo un cielo estrellado, recordaron el pasado no con dolor, sino con la sabiduría que dan las cicatrices. Se dieron cuenta de que su historia no era solo una historia de traición y superación. Era una historia sobre el poder transformador de la verdad,
una verdad que, susurrada por una niña, había sido capaz de derrumbar un castillo de mentiras, y que ahora, proclamada por una mujer, estaba ayudando a limpiar una nación. Y así, en la quietud de la noche mexicana, la familia Garza Ramírez encontró su paz definitiva. Ya no eran definidos por el escándalo que los unió, sino por el propósito que habían encontrado juntos. Demostraron que no importa cuán oscura sea la noche, ni cuán dolorosa la traición, una sola voz honesta, unida al amor y al coraje, siempre será suficiente para traer un nuevo amanecer. Su historia se había completado, no como un final, sino como el prólogo de un legado de integridad que apenas comenzaba a escribirse.